Estamos de regreso en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. Conversando con el periodista Bienvenido Charboy, tenemos otro invitado de lujo, tenemos al historiador y antropólogo Julio Encarnación con nosotros, al cual les damos la bienvenida. Buenos días. Bienvenido, Julio. Buenos días, bienvenido, Charboy y mi hermano Ponserrate. Julio, recientemente se celebró un segundo congreso sobre el patrimonio cultural inmaterial del pueblo dominicano y vimos desfilar por ese congreso a la Cofradía del Espíritu Santo, denominados Congos de Villamella, la Cofradía de los Guloyas de San Pedro de Macorís. Vimos desfilar varias comunidades que han sido declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Pero a pesar de eso, el desarrollo alrededor de estas actividades culturales, el desarrollo comunitario para la preservación de esta tradición y que los que hacen esa labor puedan sobrevivir medianamente sin tener que estar en la miseria como están, vamos a decirlo llanamente. Se han creado una serie de estructuras de espacio denominadas empresas culturales, pero estas empresas culturales son financiadas a personas que no tienen nada que ver con la preservación de ese patrimonio cultural inmaterial. ¿Cómo entender eso? Explícanos un poco a mí y a los televidentes cómo poder preservar ese patrimonio cultural inmaterial si no se está invirtiendo en ellos. Sí. Buenos días a la teleaudiencia de Canal 28. Para mí es preocupante en pleno siglo XXI que nosotros estemos, si se puede decir, regateando, exigiendo, pidiendo que haya una mayor intervención en dos patrimonios nuestros vinculados a la parte cultural. Es penoso decirlo, que habiendo sido declarado por la UNESCO los Congos de Villamella y los Guloyas de San Pedro de Macorís, hoy en día podemos decir que viven todavía en la indigencia económica, en la indigencia cultural. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que dos patrimonios de la humanidad puedan estar en esas condiciones? Bueno, para mí es que nuestras autoridades y todos aquellos que tienen vínculos con las áreas que tienen que ver con el patrimonio no han entendido el valor, la dimensión y la responsabilidad de preservar y de mantener vivo esas tradiciones. ¿Por qué digo esto? Porque quienes conocen a los Congos de Villamella o han ido a las manifestaciones que se desarrollan en la comunidad de Villamella, se dan cuenta y se darán cuenta y podrán percibir y palpar que estos grupos están igual o peor que antes que se les declarara patrimonio. ¿Por qué decimos esto? Bueno, ustedes van y ven la estructura donde ellos se reúnen, que carece a veces hasta de los más mínimos elementos, porque no tienen ningún apoyo ni intervención, primero del Estado Dominicano, como ente que debe preservar el patrimonio nuestro, y a través de las instituciones que tienen que velar por esto, como es el Ministerio de Cultura y Patrimonio como institución vinculada a la dirección al Ministerio de Cultura.
Bien, Bo. En el caso que tú mencionas de las instituciones y la alcaldía de Santo Domingo Norte, ¿no? Que es la sede de los Congos, no tiene ningún programa de apoyo a las manifestaciones culturales porque alcaldes anteriores, no voy a citar, se han preocupado mínimamente, aunque sea por promover los valores culturales de Villamella. Muy buena pregunta de Charboy. Sí, fíjate, qué bueno que tú mencionaras la vinculación del Cabildo de Santo Domingo Norte. Se supone que siendo los Congos de Villamella un patrimonio importante de la humanidad, pero con un elemento muy particular, es que pertenece a la geografía de Santo Domingo Norte. Ese es el primer reconocimiento. Entonces debe ser de orgullo, no solamente para el ayuntamiento, para todos los pobladores de esa comunidad, que los Congos hayan sido declarados patrimonio de la humanidad. Pero a veces no entendemos el papel que le corresponde a los cabildos como responsable de la política, la protección y la salvaguarda del patrimonio y la cultura de esa región, en ese caso la sindicatura. Y usted puede estar seguro que en estos momentos no tienen o no hay la visión adecuada para decir en el contexto actual que los Congos están siendo vistos desde una perspectiva correcta por el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Le voy a poner un ejemplo del presente. Los Congos de Villamella fueron invitados a un evento que para nosotros constituye de lo más importante en el Caribe, que es el Festival del Caribe en Santiago de Cuba, que se desarrolla del 3 al 9 de julio todos los años. Pues este año debió ir una delegación de los Congos de Villamella y de los Guloya de San Pedro de Macorís. Pero, ¿qué ha sucedido hasta este momento? Que ni el gobierno central, a través del Ministerio de Cultura, ni el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, ni el Departamento de Patrimonio han tomado en cuenta ni siquiera una pequeña delegación que pueda representar a los Congos en ese evento. ¿Qué quiere decir eso? Que para ellos parece que no ha existido la suficiente voluntad de entender que el concepto patrimonio no es simplemente un premio que reconoce la UNESCO al valor cultural, a la trayectoria, a la importancia de estos grupos originarios nuestros. Es que también nuestras autoridades deben acompañarlo, deben velar, deben proteger, pero también deben contribuir a que puedan preservarse las manifestaciones que desarrollan. ¿Y cuál es uno de los elementos de eso? Su verdadera promoción y proyección. Entonces, si los Gloya y los Congo no tienen la posibilidad ni siquiera de intervenir y de interactuar en espacios comunes como el de ellos para que la gente, que la humanidad conozca cuál es el aporte que ellos han hecho, mucho menos podremos entonces valorar en su trayectoria real cuál va a ser el futuro de esos grupos en el mañana. Porque decimos que la manifestación que no permanece, ¿qué pasa? Desaparecen. Entonces, parece que hay intención de que ellos no se desarrollen para que la actividad desaparezca. ¿Cuándo es ese evento, Julio? Del 3 al 9 de julio en Santiago de Cuba. Julio, yo te voy a hacer una pregunta que tiene cocorícamo, como decía Juan María Almonte en el personaje que él hacía en la televisión dominicana, el maestro de las artes escénicas, Juan María Almonte. Eso tiene cocorícamo. Te voy a hacer una pregunta con cocorícamo. Si esos grupos fueran rubios y ojos azules, habría mucho dinero para ellos, ¿verdad? Sí. Porque son grupos de negros los que practican estas tradiciones culturales. Y el hecho precisamente
de ser negros, creo que es que los margina para que no haya dinero alrededor de este trabajo cultural que ellos hacen y que se asuma desde el ayuntamiento, desde el Ministerio de Cultura, desde Patrimonio Inmaterial, de la Dirección de Patrimonio del Gobierno Dominicano, que sean echados a un lado, porque veo que se apoya mucho el hip hop, el rap, el dembow, porque eso lo practican unos blanquitos que tienen dinero y para eso hay dinero. ¿Me entiendes la pregunta? Sí. El cocorico. Sí. El cocorico. Y es cierto que tiene cocorícamo. Sí, está raro. Sí, la situación es rara. Bueno, es bueno que tocáramos ese punto. Por la misma situación que a diario viven esos grupos. Con personas que denigran, que desconocen, que ignoran y a veces hasta dicen que no existen. ¿Qué queremos dejar claro? Es que hay una política dirigida a invisibilizar el patrimonio que ha sido reconocido por sus orígenes. Son grupos de orígenes eminentemente afrodescendientes. Los congos de Villamella están vinculados, como su nombre lo dice, a la cultura africana, a los negros que llegaron en condición de esclavo a esta isla. Y el grupo de Teatro Danzante Guloya de San Pedro de Macorís proviene de las islas inglesas del Caribe, también de origen africano y con condición también de esclavos que llegaron a nuestro país para enriquecer la bonanza de la industria azucarera. Entonces, por eso creemos que se le margina, se le desconoce y se le invisibiliza porque es de negro. Hay algunas industrias culturales que tienen... ¿Quiere preguntar algo bien vos? No, sigue. Hay algunas industrias culturales que tiene el Ministerio de Cultura que no hemos visto los resultados de esas industrias culturales y se le han dado suficiente dinero y se le ha aportado suficientes recursos para que el pueblo dominicano pudiese disfrutar de lo que ha producido esas industrias culturales, pero ninguna de ellas están dirigidas por los hacedores reales de los bienes culturales y materiales que produce el pueblo dominicano. ¿Qué ha pasado con esas industrias culturales? Mira, es penoso decirlo, pero hay que ponerlo sobre la mesa. Hace más de una década, aquí se hizo un diagnóstico que lo pagó el Ministerio de Cultura sobre las industrias culturales, porque hay una preocupación en el país de qué es la industria cultural, que está involucrado el cine, el teatro, las artes visuales, el carnaval, la literatura, la poesía, la danza, etc. Todos esos elementos que forman parte de la industria cultural producen beneficio al Producto Interno Bruto. Pero nosotros no sabemos exactamente cuánto producen las industrias culturales de la República Dominicana hoy en día, que no es poco, para que lo sepan, no es poco. Pero sí hay una desidia de muchos sectores vinculados a la estructura de la cultura dominicana en no darle soporte real a las instituciones que trabajan con la mano, como se dice vulgarmente, a mano pelada, que son parte de las llamadas industrias culturales, la industria del entretenimiento, la industria de la promoción y la difusión, la industria del aporte de la parte intangible a la humanidad. Entonces, esos elementos que también son importantes y que deben ser proyectados, lamentablemente no se difunden. Por ejemplo, ¿quiénes conocen a profundidad lo que producen
Loguloya, en su estructura real, en sus comunidades, en función de los aportes que hacen, en función de el material de producción cultural. No, porque no hay una institución que vele por la difusión de ese contenido. Más sin embargo, para instituciones que tienen fondos suficientes, el ministerio tiene posibilidad de ser socio en cualquier evento y darle recursos. Que no nos oponemos que el Estado invierta en cualquier proyecto cultural, aunque sea con el sector privado, pero su función debe ser principal a aquellos grupos que no dependen de ningún recurso ni tienen fondos y son tan importantes como esos que tienen recursos. Yo dejé que tú le hicieras la pregunta para que él cogiera un poquito de aire, porque tú le hiciste una cocorica, ¿verdad? Sí. Yo le voy a tirar ahora un bucapié. Un bucapié. ¿Sabe que los bucapiés en Navidad uno tenía que brincar? Porque Anda brincando para arriba y para abajo. Son peligrosos. Yo quiero hacerte la siguiente pregunta, Julio. Estamos hablando de todas esas herencias culturales, ¿no? Afrodescendiente, declarada patrimonio intangible de la humanidad. ¿Qué tú piensas de los últimos acontecimientos que han ocurrido en torno a la presentación de esas herencias culturales? Para quienes no conocen la historia de esta pregunta, el día de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, estaba cantando, ¿cómo se llama? La señora de Monteplata, que tiene un grupo de salsa. Sí. Corina. Y la policía intervino, suspendió la actividad, que ya estaba en su final, porque entendió que estaban cantando en creol. Hicieron una bulla, una cosa, ¿ves?, que profanaron el altar de la patria. Incluso el acto era en la acera del Parque Independencia. El altar de la patria es otra cosa. Ahí hubo una figura llamada Andrés Fortunato, que al otro día se pronunció que se vayan a Haití a cantar, que yo qué. Como cosas de la vida, a las 2 semanas, Andrés Fortunato estaba como apadrinando una actividad de los Congos de Villamella en un local cerrado y la policía lo impidió. Incluso lo amenazó con meterlo preso. Para que tú veas. Él no investigó en el acto anterior, o quizá lo sabía, pero por caer en esa cosa del figureo con la posición antihaitiana, le dio crédito a que doña Corina estaba cantando en creol. Entonces, en el centro de los Congos de Villamella, en su local, le estaban pidiendo permiso, que no podían hacer ese acto porque necesitaban permiso en una terraza, porque era una actividad, creo que de conmemoración, ese es un cabo de año de una persona fallecida, y la familia lo hace todo. Entonces ahí van a meter preso a Andrés Fortunato. Le dieron, como yo dije en un artículo que se me ha extraviado, le dieron de su propia medicina. ¿Qué tú piensas? ¿Por qué esa represión? Porque se lo hicieron a Lucas Chua también de Cabral. Y los de Gagá ya tienen varios años reprimiendo. Sí. Y lo hicieron en la peregrinación de la Dolorita, sí, también. Se metió la policía. La tergiversaron. Sí, se metió la policía. Sí, mira, es bueno que tú tocaras ese tema. El tema no es nuevo. Ese bucapié. Ese bucapié no es nuevo. Quiero que sepa que es un bucapié que año tras año, cuando se aproxima ciertos periodos importantes vinculados a muchas de esas manifestaciones, sale a flote la negación de nuestra parte africana. Hay que decirlo así, porque hay que diferenciar
a veces la gente dice, no, eso es haitiano. No, eso no es haitiano, eso es africano. Vamos a ponerlo en el contexto universal, en el contexto real. Nuestro universo hay que plantearlo real. Nosotros somos el resultado de un proceso que se dio en la que hay presencia y esencia de la cultura africana y la queremos negar, la queremos obviar, la queremos desvincular. Y entonces lo que utilizamos como pretexto es que eso es de origen haitiano, porque es también una implicación de racismo muy altoétano de un grupo de dominicanos que tal vez se creen blancos o nórdicos o europeos o no sé de qué planeta, pero parece que no viven en la República Dominicana, no nacieron en la República Dominicana y no saben la historia de la conformación del pueblo dominicano. Porque a alguien le venden, yo no sé si ustedes han leído en los libros de historia, que nosotros, el pueblo dominicano, la conformación de 3 pilares fundamentales, ¿no es verdad? El blanco, el indio y el negro. Bien, hasta ahí todo marcha perfecto. Pero cuando nos vamos a la realidad de la cotidianidad, entonces, para un grupo que ha dirigido esta nación, solamente se reconoce fundamentalmente los aportes del blanco, en alguna medida, de manera romántica, los aportes del indio o del aborigen, porque no es ni siquiera indio, sino aborigen, o de nuestros pobladores primarios, pero se desconocen los aportes del africano. Tal vez el africano vino desprovisto de materia prima, pero trajo aquí en su cerebro, en su capacidad, en su inteligencia, todo lo que eran sus recursos culturales, sociales, económicos, geográficos de su continente, y desarrolló en esta tierra, que debió luego ser parte de ella, todo ese mundo que es lo que nosotros heredamos y que nosotros debemos defender por parte de nuestra identidad africana en la conformación de lo que es el dominicano. Entonces, para poner al vilo a mucha gente, quiero contestarle claro la pregunta de Charboy con el caso de Andrés Fortunato. Es como dice la gente, cuando es al vecino al que hay que agredir, no, pues yo no soy solidario, yo no, ese no es mi problema. Pero cuando la agresión viene a mi casa, entonces la cosa es diferente. Entonces eso es lo que pasa a veces con la pose que hacen muchos de nuestros líderes, que desde una perspectiva ellos son democráticos, muy críticos, muy objetivos, pero hay en circunstancias que requieren demostrar esa democracia y esa objetividad, no, y se convierten en reaccionarios. Niegan la esencia de esos grupos portadores de la cultura africana, y entonces lo que para crear una complejización todavía por una situación que hay dirigida de hace muchos años, entonces lo ubican como una manifestación eminentemente haitiana. El gagá, los congos, los palos, la salve, el priprí, todo eso son manifestaciones de origen, la zarandunga, todo eso que estamos hablando es de origen, tienen componentes muy amplios de origen africano. Pero otra cosa, cuando la gente oye hablar o oye algunas expresiones en los cantos, por ejemplo, de los congos de Villamella, ni siquiera eso es haitiano. Son fonemas y morfemas de origen africano. Oiga bien, para que el que no conoce el fonema y morfema de origen africano lo busque. Cuando ellos hablan de colinó o cualquier palabra rara que ustedes oyen en la tradición oral, eso es la reminiscencia
de las palabras africanas que todavía perviven. Y eso es importante. Muchas gracias. Muchas cosas se nos quedan. Se nos queda que somos una población más del 80% de negros y mulatos, pero somos españoles. Y si somos españoles, entonces no deberíamos ser de origen africano, sino de origen morisco, que eran los únicos negros que vivían en la península española, ¿verdad? En la península ibérica. Pero eso quedará para otra conversación porque nos pasamos con 5 minutos. Así que bienvenido, Echarboy. Gracias por acompañarme como todos los miércoles. Gracias a Julio Encarnación, nuestro querido antropólogo e historiador, compañero de investigación de nuestro gran investigador Dagoberto Tejeda Ortiz, por acompañarnos. Esta será nuestra primera vez aquí. Nos quedan muchas balas en el fusil para disparártelas acá en Voz para el Cambio. A ustedes, amigas y amigas de Voz para el Cambio, gracias por permanecer con nosotros y recuerden que mañana a partir de las 7:30 un equipo de profesionales estará brindándoles las noticias nacionales e internacionales. Hasta mañana.